El dinero es lo que hace funcionar la máquina de masacre rusa, y es la única razón por la que Vladimir Putin y sus compinches del Kremlin han logrado que la guerra en Ucrania dure tanto tiempo. Pero ahora las cosas están cambiando. No solo es que el dinero se está acabando. Ucrania ha encontrado una manera de asegurarse de que el propio dinero de Rusia pague por los daños que ha causado la guerra. Y este es dinero que Vladimir Putin nunca recuperará. Hay una doble desgracia de problemas que le han golpeado la cara a Vladimir Putin. Uno relacionado con los activos congelados de Rusia y el otro es una pequeña burbuja que podría arruinar a Rusia. Si explota, hablaremos de la burbuja después en el video. Primero, consideremos los activos rusos congelados y cómo Rusia pierde control sobre ellos. Aquí la versión corta. Los miles de millones rusos congelados financian a Ucrania, que no deberá devolver nada de lo usado. En el centro de esta historia están los 210.000 millones de euros o aproximadamente 247.000 millones de dólares que posee la Unión Europea o Unión Europea. Según Euromaidan Press, un mecanismo de préstamos de la UE ha dado a Ucrania un respiro financiero mientras se defiende de la invasión de Putin. Ese mecanismo de préstamos utiliza los cientos de miles de millones de dólares de activos rusos congelados en bancos de la UE, y está diseñado de tal manera que Ucrania no tiene la obligación de pagar el préstamo. Así es como funciona. En 2025, Ucrania sumó 47.3 mil millones de dólares a su deuda pública. Son malas noticias, pero inevitables por la magnitud de la guerra de Putin contra el país. La buena noticia es que, aunque la deuda aumentó, los costos de endeudamiento de Ucrania relacionados con esa deuda se han reducido casi a la mitad. La razón principal de esto es el dinero que ha llegado a Ucrania gracias al Grupo de los 7, o naciones del G7, respaldado por los activos congelados del Banco Central ruso. De los 47.3 mil millones de dólares en deuda adicional, los préstamos ERA proporcionados a Ucrania por las naciones del G7 representan 37.9 mil millones de dólares. Aquí es donde mejora para Ucrania. Según Euromaidan Press, los préstamos ERA recibidos tienen periodos de gracia de 11 a 12 años sin necesidad de pagos. Al acabar los periodos de gracia, inician los pagos. Ucrania no hará esos pagos. Los países que le prestaron usarán los ingresos de activos rusos congelados para pagar la deuda. Ucrania no devolverá ni un dólar. En cambio, Rusia pierde los ingresos de sus activos congelados sin perder los activos en sí, lo cual también es la manera en que la UE evita los problemas legales que surgirían si simplemente le entregaran los activos congelados a Ucrania. Lo que vemos aquí es un plan a largo plazo que potencialmente podría repetirse. Si la guerra en Ucrania sigue varios años más, el impacto para Ucrania será enorme. Gracias a esos préstamos de esa época, el costo promedio de endeudamiento de Ucrania ha bajado del 7.2% al 4.55%. El costo de su deuda externa ha caído aún más, bajando del 4.5% al 1.9%, informa Euromaidan Press. El Ministerio de Finanzas de Ucrania dio más detalles con cifras publicadas el 30 de diciembre. En total, el ministerio dice que Ucrania logró asegurar 52.4 mil millones de dólares en financiamiento externo en 2025, con más del 70% de ese financiamiento proveniente de la ERA, préstamos respaldados y pagados con activos congelados de Rusia. Otros fondos incluyeron 12 mil millones de dólares en préstamos del mecanismo de Ucrania de la UE. Otros 668 millones de dólares fueron proporcionados a Ucrania por la UE a través de este mecanismo, aunque estos fueron subsidios que no necesitan ser reembolsados. Además, el financiamiento externo de Ucrania para 2025 es de unos 2.3 mil millones de dólares otorgados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Japón. Esto se vuelve complejo, así que retomemos el tema principal. Ucrania recibió casi 38 mil millones de dólares en préstamos ERA, que no tendrá que devolver. Rusia lo hará, y eso seguramente molestará a Putin, tanto como otro importante acontecimiento, del que hablaremos en minutos. Esto significa que la Unión Europea tiene cerca del 40% de la deuda de Ucrania, lo cual es positivo para Ucrania. Algunos países de la Unión Europea, como Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, son más comprensivos con Rusia que otros. La gran mayoría de las naciones que conforman el bloque se han puesto del lado de Ucrania y han sido sumamente generosas al proporcionar fondos para la defensa del país. Incluso tan recientemente como el 3 de febrero, la Unión Europea anunció otros 153 millones de euros, o alrededor de 180 millones de dólares en ayuda humanitaria, que se dividirán entre Ucrania y Moldavia, otro país en riesgo por el expansionismo de Putin. El punto que estamos haciendo aquí es que el 40% de la deuda de Ucrania ahora está en manos de una organización que entiende exactamente
de dónde proviene la deuda y es comprensiva con las razones por las que existe. Aunque se excluyan los préstamos ERA pagados con ingresos de activos rusos congelados, la deuda restante de Ucrania con la Unión Europea probablemente se pagará en condiciones favorables. Eso, si acaso, acercará más a Ucrania y a la Unión Europea. Es una situación extraña. La deuda parece volver el corazón más afectuoso, o quizá la ira hacia Putin permite crear mecanismos que obligan a Rusia a pagar la defensa de Ucrania. No se puede subestimar el impacto que este dinero tendrá en Ucrania. Como señala el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, o SFR, el Fondo Monetario Internacional proyectó que Ucrania se quedaría sin fondos para su defensa en la primavera de 2026, lo que podría haberla obligado a ceder ante las demandas de Putin. Eso ya no ocurrirá. Los préstamos ERA han asegurado que la Unión Europea también demuestre su apoyo a Ucrania al invocar los poderes de tiempo de crisis otorgados bajo el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o TFUE. Esto permite adoptar medidas como estos préstamos con solo una mayoría calificada de los Estados miembros, es decir, 15 países que representen el 65% de la población de la UE, según el SFR. En otras palabras, tendría que ocurrir algo drástico en la Unión Europea para que el préstamo sea revocado. Ya no bastarán los vetos de unos pocos miembros. Curiosamente, la Unión Europea está creando otros mecanismos que podrían ayudar a Ucrania en el futuro. El 30 de enero se anunció que un fondo europeo de crisis de 514.000 millones de dólares podría usarse por la Unión Europea para prestar dinero a países. Para fines de defensa, presumiblemente, estos préstamos no funcionarían de la misma manera que los préstamos ERA, lo que significa que tendrán que ser reembolsados. Si es en beneficio de Europa y Ucrania, se une a la Unión Europea, como cree el presidente Volodymyr Zelensky, que podría pasar en 2027, ese gran fondo ayudaría a Ucrania a defenderse por más tiempo. Una vez que se agoten los préstamos ERA, Ucrania tendrá un respiro, ya que estos le ayudarán a superar la crisis demográfica surgida desde la invasión rusa. Como señala Euromaidan Press, la población de Ucrania en las áreas del país que aún controla ha caído de 41 millones antes de la invasión a 31 millones. De los 10 millones de déficit, 2.4 millones están en los territorios ocupados, mientras que 6.7 millones son refugiados que han huido al extranjero. Sumar las decenas de miles de soldados muertos en la guerra genera problemas humanitarios y económicos. Un país que pierde 10 millones de personas en 4 años es un país que naturalmente experimentará una escasez de mano de obra. Con menos mano de obra, hay menos oportunidades de generar ingresos para financiar el esfuerzo de defensa. Este es solo uno de los muchos factores que han elevado la deuda de Ucrania. Los préstamos pagados con dinero ruso no resolverán los problemas de población, pero darán más tiempo a Ucrania. Y como descubrirás en un minuto, la burbuja que mencionamos al principio del video, que podría estallar en cualquier momento, significa que Rusia ahora podría estar quedándose sin tiempo más rápido que Ucrania. Hay que poner otro freno a estas noticias positivas, tan grande como la ERA. Los préstamos son para Ucrania y le permitirán luchar contra Rusia un par de años más. Ucrania aún no está fuera de peligro. Los problemas demográficos que existen ahora seguirán siendo muy importantes una vez que termine la guerra. Lo mismo pasará con la deuda de Ucrania, que ha estado rondando el 100% del Producto Interno Bruto desde agosto de 2025. Los préstamos de la ERA representan algo más del 20% de los 184.000 millones de dólares en deuda que Ucrania debía pagar en agosto. Así que los pagos aún tendrán que hacerse y probablemente afectarán a Ucrania durante años después de que termine la guerra. Podría ser peor. Ucrania podría quedarse sin fondos para la primavera y desaparecer como la conocemos desde la caída de la Unión Soviética. Y eso nos lleva de vuelta a la burbuja. Pero antes de llegar a eso, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto si quieres ver más videos con este tipo de análisis. Ahora, Ucrania y la Unión Europea han encontrado una forma brillante de vaciarle los bolsillos a Putin y obligar a Rusia a pagar por la misma defensa que está tratando de destruir. Ahí está la burbuja, específicamente la burbuja del oro que ha estado sosteniendo a Rusia durante gran parte de la guerra y que podría estar a punto de estallar. El 3 de febrero, Ambrose Evans Pritchard, editor internacional de negocios de The Telegraph, escribió que Rusia está en una posición interesante, paralela a la que vivió el Reino Unido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido vendió sus reservas de oro y divisas a Estados Unidos bajo el esquema de efectivo y transporte para seguir en la lucha. Rusia ha hecho lo mismo durante la guerra en Ucrania, apoyada por el alza del precio del oro. Eso ha sumado más de 200.000 millones de dólares al fondo de guerra de Putin desde que invadió Ucrania. Putin depende de ese oro.
En diciembre de 2024, Euronews informó que el oro era uno de los recursos estratégicos más importantes de Rusia, especialmente porque las sanciones han dificultado la capacidad del país para vender petróleo y gas. En ese momento, Rusia ocupaba el quinto lugar en la lista de países con las mayores reservas de oro, con aproximadamente 2.571 toneladas cortas estadounidenses o 2.333 toneladas métricas. Rusia ha estado tratando de acumular más reservas de oro desde que Putin lanzó su invasión en febrero. The Telegraph informó que Rusia intensifica su participación en el comercio de oro africano y aumenta su presencia. Esto es una forma abreviada de decir que envían mercenarios y juntas respaldadas por el Kremlin para tomar el control de minas de oro en el continente africano. Rusia quiere más oro del que ya tiene, porque el oro es un producto que es muy difícil de sancionar. Es mucho más fácil de mover físicamente que algo como el petróleo, lo que lo convierte en una mercancía que puede ser contrabandeada. Lejos de la supervisión de las redes financieras normales, las ventas de divisas dejan un rastro en papel. La venta de oro, si se hace con suficiente sigilo, puede no dejar evidencia, más allá de que el comprador tenga más oro del que tenía antes, y eso suponiendo que el comprador o el vendedor sean transparentes sobre el oro que poseen. Putin quería este oro porque sabía que lo vendería. China es el principal, y Evans Pritchard dice que ha ayudado a sostener la economía de guerra de Putin con pagos al contado, ahora en entregas directas de lingotes de oro desde las bóvedas del Banco Central ruso. Pero ahora Rusia tiene un problema. El valor del oro está cayendo en picada, y a medida que el precio baja, miles de millones de dólares están desapareciendo del fondo de guerra ruso en cuestión de días. No importa que Rusia todavía tenga enormes reservas de oro. Cuando el valor de ese oro disminuye, no hay mucho que Putin pueda hacer al respecto. Las primeras etapas de lo que podría ser un desplome del oro han llegado en fases y todo comenzó la semana que inició, el 26 de enero. El viernes, al cierre de la semana, los analistas se sorprendieron por la caída del oro y la plata. La plata cayó hasta un 30% en un solo día, pero más importante aún para Rusia, el valor del oro se desplomó alrededor de un 10%. Euronews ofreció algunas cifras más. Junto con algo de contexto, señalaron. El valor del oro había alcanzado un nuevo récord de $5.600 por onza el 29 de enero, solo para desplomarse a aproximadamente $4.770 por onza al día siguiente. Para entender esto, necesitamos hacer algunos cálculos. Antes mencionamos que Rusia tenía más de 2.500 toneladas cortas de oro en sus reservas en 2024. Si asumimos que la cantidad se ha mantenido igual, aunque probablemente no sea así, debido a que Putin ha estado vendiendo oro ruso para financiar su guerra, podemos hacernos una idea muy aproximada de cuánto dinero perdió Rusia en 24 horas. Una tonelada corta, que es la versión estadounidense de una tonelada, equivale a 29.166.7 onzas troy, que es la medida estándar para el oro. Multiplica 29.166.7 onzas troy por $5.600 por onza y obtienes un poco más de $163.33 millones por tonelada de oro. Multiplica eso por unas 2.500 toneladas de oro que había en las reservas de Rusia en 2024 y todo suma un poco más de $408.000 millones. Luego hacemos lo mismo con el precio después de la caída. Eso nos da un precio de $139.12 millones por tonelada de oro, lo que suma aproximadamente $347.8 mil millones. En resumen, se perdieron cerca de $60.000 millones en un día. Ahora, estas son cifras aproximadas basadas en cómo solían verse las reservas de oro de Rusia. Aún así, ofrecen una idea del tipo de dolor que ahora está sintiendo Putin como resultado de factores del mercado que están completamente fuera de su control. La pregunta que hay que responder ahora es simple. ¿Fue la caída que vimos en los precios del oro el 30 de enero una corrección masiva del mercado o la chispa que está a punto de hacer estallar la burbuja del oro? Los precios siguen siendo muy inestables. Como señaló Evans Pritchard en su artículo para The Telegraph, Putin tiene un colchón lo suficientemente grande como para continuar la guerra. Al precio actual del oro de $4.925, que subió desde $1.900 hace 3 años. La duda es si el oro bajará a niveles estructurales más bajos, dice él. Sin embargo, persisten dudas sobre si el valor del oro caerá a los niveles estructurales más bajos que menciona el escritor. Evans Pritchard menciona esto. El aumento en el precio del oro desde el 30 de enero no indica necesariamente un super repunte y solo podría devolverlo a niveles previos. Él dice que la inflación baja en Occidente y que el auge de la inteligencia artificial es deflacionario al aumentar la productividad. El oro podría volver a caer y bajar de los niveles vistos en la mini caída próximamente. Algunos creen que solo fue un bache menor, según Forbes.
Otto Morgan ha elevado su pronóstico de fin de año para el oro a $6.300 por onza, afirmando que el repunte a largo plazo del oro no ha sido ni será lineal. Por ahora, asimilamos, reiniciamos y repetimos. Deutsche Bank proyecta también $6.000 por onza. Putin espera que acierten. Si no es así, el oro de Rusia se volverá mucho menos valioso si la burbuja del oro estalla. Putin podría descubrir que no puede contar con el presidente de China, Xi Jinping, para que lo rescate. China podría estar comprando mucho oro ruso, pues los grandes envíos físicos comenzaron hace poco. Sin embargo, para Xi, la relación de China con Rusia es más una cuestión de oportunidad que de camaradería, y el presidente de China ha demostrado que está dispuesto a dejar a Putin atrás si se le presentan mejores oportunidades. Evans Pritchard afirma que China busca restablecer lazos con potencias económicas europeas tras casi 4 años de apoyo indirecto a Rusia. Si esas potencias le dicen a Xi que el oro de Putin no está disponible, podría sacrificarlo por relaciones comerciales más prósperas. Hay muchos ejemplos de oportunismo chino que respaldan esta teoría. En diciembre, el Telegraph informó que las exportaciones de autos chinos a Rusia aumentaron 7 veces en 2024 respecto a 2023. Esto ha jugado un papel enorme al obligar a los fabricantes de automóviles nacionales de Rusia, como Lada y Kamaz, a reducir la producción. El Telegraph informa que Kamaz enfrenta una caída del 60% en la demanda de vehículos, y Lada ha bajado su producción casi un 50%. China aprovechó la oportunidad y ahora causa grandes problemas a los fabricantes de autos rusos. China ha aprovechado las sanciones occidentales para comprar grandes cantidades de petróleo y gas ruso a precios bajos. Xi nuevamente vio una oportunidad. Y mientras todo esto sucede, las inversiones chinas en Rusia han caído de $1.200 millones en 2011 a solo $400 millones para finales de 2025. En este contexto, China no es un aliado verdadero de Rusia. Como señala Evans Pritchard, es poco probable que China ayude a Putin. Un préstamo a arrendamiento moderno para lograr sus metas en Ucrania debe estar casi en cero. En otras palabras, en cuanto Putin sea más problema de lo que vale para China, Xi dejará al presidente de Rusia en el olvido. Eso podría dejar a Rusia con mucho oro de menor valor y sin compradores en grandes cantidades. Por eso esta semana fue un doble golpe para Rusia. Putin debe averiguar cómo manejar un posible colapso en el valor de una de las pocas materias primas abundantes en Rusia. Todo esto, mientras a Ucrania se le ha concedido un salvavidas económico, un salvavidas que hace que Rusia pague por la defensa del enemigo de Putin, nada menos. Y uno que podría permitir a Ucrania desgastar al ejército y la economía rusos, hasta que Putin se vea obligado a terminar su supuesta operación militar especial. El presidente de Rusia enfrenta el impacto de sanciones de Estados Unidos, que están debilitando la industria petrolera rusa. Se están vendiendo activos, las compañías petroleras van al Kremlin con el sombrero en la mano, y los ingresos fiscales provenientes del petróleo están cayendo rápidamente. Descubre más en nuestro video y suscríbete a The Military Show para conocer los problemas financieros de Rusia. Gracias por vernos.